equivalencia y certificación en los Estados Unidos. Actualmente, estudia el doctorado en Ciencias en Biotecnología en la Universidad Michoacana. También realizó una estancia en el laboratorio Public Health and Microbiology Laboratory en Placer Country, California. Cuenta con trabajos en el área de conservación bacteriana, microbiota vaginal, microbiología sanitaria y actinobacterias. Y fungió como secretaria de Educación Continua y secretaria general en el Colegio de Químicos del Estado de Michoacán. La plática que nos ofrece a continuación tiene el título Biopelículas como forma de supervivencia y resistencia bacteriana. Démosle un aplauso, por favor. Muchas gracias. Primero, pues buenas tardes y feliz día del químico a todas. Me da muchísimo gusto que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Bueno, quiero platicarles el día de hoy acerca de biopelículas, pero vamos a verlo desde un punto de vista un poquito diferente. Llevo dando clases desde el 2008 en la Facultad de Químico-Farmacobiología y pues esto, el ser docente, también me ha ayudado a poder transmitirles de una manera un poquito diferente el conocimiento y bueno, es algo que yo disfruto bastante. Pues he estado dando clases de microbiología, virología, bacteriología, bueno, en general, y micología también, y pues empieza una parte también de investigación en el área biotecnológica, y pues las biopelículas las hemos visto de un modo pues diferente, porque nosotros las asociamos siempre a que están en los catéteres, que hay problemas de endocarditis, que hay problemas de fibrosis quística, etc. Pero vamos a llegar a ese punto, pero primero vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Hay que entenderlas primero, hay que entender cómo las bacterias hacen esto para poder ver por qué tenemos estos problemas. Entonces, primero, pues ustedes conocerán que hay muchísimos animales marinos y también luciérnagas, ¿verdad?, que tienen fluorescencia de manera natural. Y pues nosotros nos asombramos acerca de cómo estos animales son capaces de generar esta bioluminiscencia. Entonces también se ha visto que hay ecosistemas en los cuales, por ejemplo, en Oaxaca, las lagunas bioluminiscentes, todo eso que nos apasiona y nos impresiona. Y pues esto está básicamente relacionado con bacterias. Pero lo más interesante fue que esto no tiene mucho que se ha estado estudiando, de hecho tiene cerca de 10 años, y empezó precisamente con la bioluminiscencia de los pulpos que empezaron a estudiarse y se dieron cuenta que la bacteria que estaba involucrada pues es Vibrio fischeri. Este vibrio tiene la capacidad de generar la bioluminiscencia, pero esto no es lo interesante, sino lo interesante de esto es cómo es que este pulpo o estos organismos pueden tener la capacidad a placer de poder encender la bioluminiscencia de los microorganismos. O sea, no lo están haciendo los microorganismos como tal, sino el pulpo o los peces, por ejemplo, lo hacen cuando ellos lo necesitan. Entonces se habla de que hay un intercambio de comunicación o que debe de haber una comunicación específica y efectiva entre las bacterias y los organismos superiores que son estos animales. Entonces ahí nos ponemos a preguntarnos cómo lo harán, porque realmente hasta la fecha están empezando a preguntar entre los mismos, en la comunidad científica, pues qué es lo que está ocurriendo. Y pues esto nos habla a descifrar primero pues por pasos, ¿no? La comunicación, cómo se da entre las bacterias. Entonces es algo que realmente es muy interesante porque nosotros pensamos que las bacterias se comunican pues con nosotros de cierta forma, ¿no? Porque nosotros podemos verlas reflejadas en colores, en las placas de Petri cuando las aislamos, pero ellas también tienen una forma específica. Ustedes asocian la comunicación también porque nosotros usualmente conocemos esto, ¿no? Que las bacterias pues se transfieren información a través de pilis, pilis sexuales en los que hay transferencia de información genética como plásmidos y pues es algo que nosotros asociamos desde que estudiábamos la carrera. También nosotros conocemos que esta información
pues puede ser transferida por parte del ambiente y introducida a las bacterias de cierta forma. Pero ¿realmente se comunicarán con nosotros o entre ellas de esa manera? Pues nosotros pensamos, como les comentaba, que la comunicación, para nosotros entenderlas, pues es que nos manifiesten por medio del metabolismo este tipo de coloraciones para nosotros poder interpretar qué es lo que las bacterias nos están queriendo decir y para nosotros dar una identificación. Pero realmente las bacterias se comunican por moléculas químicas. Es una parte muy compleja en la cual están intercambiándose básicamente todo el tiempo moléculas químicas, y esto es una comunicación compleja que nosotros a veces no tomamos en cuenta y nosotros vemos simplemente lo que para nosotros es visual, es atractivo. Entonces, bueno, esto pues lo vamos a dejar un poquito de lado porque esto es transferencia de información y lo que nosotros queremos saber es cómo es la comunicación. Entonces la transferencia, les repito, la dejamos a un lado, vamos a darle paso a lo que es la comunicación y quiero comentarles que la comunicación, como les decía, pues se da por medio de moléculas químicas y son 4 formas diferentes en cómo las bacterias se pueden comunicar entre ellas mismas y puede ser entre las de la misma especie o puede ser de diferentes especies. Vamos a conocer qué es lo que está pasando. Y esta comunicación específicamente entre las bacterias se denomina quorum sensi. No sé si a algunos de ustedes es familiar este término, para algunos tal vez no, pero pues es algo muy sencillo, ¿no? ¿Qué es quorum? ¿Qué es quorum? Así legalmente, ¿no? Ustedes están en un colegio, entonces ¿cuándo hay quorum? Cuando hay, legalmente dicen que hay 50 más 1, ¿no? Entonces es una cantidad necesaria para que se pueda llevar a cabo, pues en este caso la reunión, ¿no? Y en el caso de las bacterias, ellas sienten cuando hay quórum, cuando hay una cantidad específica de bacterias para poder actuar o no actuar. Entonces vamos a entenderlas primero para poder platicar en todos los ámbitos cómo es que las bacterias se comunican y cómo llegan hasta nosotros, a nuestros pacientes, y a causarnos estos problemas que estaban hablando en otras pláticas, ¿no? Que realmente estoy muy contenta de ver que pues todos los ponentes, me siento así como que qué bueno que no se quedó la doctora Silvia, porque como decimos nosotros, ella ha sido nuestra maestra desde hace muchísimos años y nada más uno se pone nervioso, ¿no?, enfrente de ella, porque realmente pues son ponentes muy buenos los que tienen, y que pues qué bueno que lo estén aprovechando. Bueno, entonces les comentaba, el quorum sensi pues es la comunicación célula-célula y esta va a ser mediada por señales. Entonces, como ya les comentaba, se acumula cierta densidad bacteriana, crea un lenguaje entre ellos y son autoinductores químicos los que estamos involucrando aquí. Entonces, cuando alcanza esta población de bacterias un nivel de quórum que son suficientes, entonces las moléculas químicas van a regular la población como una unidad. Entonces, de esta manera, una vez que se conforma la unidad, se generan beneficios para toda la comunidad. Es así como ustedes también, cuando hay quórum, toman decisiones y pues se buscan beneficios. Entonces, la regulación de la expresión genética va a ser independiente del número de individuos. Si nosotros tenemos, bueno, es dependiente, pero si nosotros tenemos una sola bacteria, la bacteria a lo mejor va a estar generando moléculas químicas o autoinductores que no van a ser adquiridos por nadie. Es como si uno se pone a platicar solito y a contar chismes, pues no hay nadie que los escuche, entonces pues ahí se va a quedar, ¿no? Pero ¿qué pasa si empiezan a acercarse o a haber más bacterias? Entonces la comunicación se va a dar entre ellas y pues ya se va a dar una buena comunidad, ya se ha dado como un buen chisme, ¿no? Entonces pues es algo bastante interesante. ¿Y para qué sirve este tipo de comunicación? Bueno, pues el quorum sensi, esta comunicación que se denomina así, pues regula el ataque coordinado del huésped cuando la población bacteriana alcanza una densidad suficiente, la simbiosis, la transferencia de información que ya habíamos platicado, la esporulación, pigmentación, exopolisacáridos, síntesis de antimicrobianos, virulencia y la formación de las biopelículas. Entonces
Entonces son muchísimos beneficios que vamos a ir desglosando en esta plática. Entonces la expresión de algunos genes va a estar regulada por el quórum, y ahorita vamos a ver eso también. Y esto también mejora el acceso a los nutrientes y las acciones de defensa en contra de la competencia entre otras bacterias y el propio estrés. Y se da por 4 diferentes tipos de comunicación. Entonces son 4 grupos y el primero se denomina quorum sensing, regulado por acilomoserinlactonas. Esta es una molécula que está en el anillo de lactona y estas pueden ser de tamaños muy grandes o tamaños muy pequeños, pero todas tienen en común el anillo de lactona y se denominan acilomoserinlactonas. Este medio de comunicación va a generarse entre las bacterias, entre la gran mayoría, las bacterias gram negativas, y tenemos como ejemplo vibrios, pseudomonas, aeromonas, etc. Entonces, pues esta es como una de lo que hablamos al principio del Vibrio fischeri, es que cómo se encendía la luminiscencia en los pulpos, en los peces que tienen esta capacidad. Y bueno, aquí hay unas proteínas involucradas que se llaman LUX. Estas proteínas es un sistema que se controla, que controla este tipo de comunicación y va a sintetizar estas moléculas y va a comenzar un circuito de comunicación de quorum sensing. Estos son algunos ejemplos de genomas de bacterias que contienen el sistema LUX-S, que son parte de las proteínas que les comentaba. Si ustedes se fijan, tenemos grupos de Bacillus, Campylobacter, Escherichias, patógenas y no patógenas, Klebsielas, Listerias, Neisseриas, Salmonelas, etc. Entonces es interesante saber que tenemos muchísimas bacterias que tienen este tipo de lenguaje. Si nosotros nos fijamos también, pues esta, como les decía, es la bioluminiscencia de algunas de estas, se da por LUX-R o LUX-S. Y si nosotros nos fijamos en la segunda opción que tienen las bacterias para comunicarse, que son los péptidos autoinductores, ustedes conocen la estructura de un oligopéptido, nos vamos a dar cuenta que este sistema es una señalización un poquito más compleja y se da entre las bacterias gram positivas. Entonces el primero, el de acilomoserinlactona, se da en gram negativas, y en gram positivas estamos hablando de péptidos autoinductores. Esto ocurre en el ribosoma bacteriano y bueno, es un mecanismo que se ha descubierto sobre todo fue descubierto en los Lactococcus y en Streptococcus pneumoniae, que bueno, de ahí se explica, vamos a explicar más adelante lo de los factores de virulencia de estos. Entonces, una vez madurado el péptido, fíjense, puede ser un péptido chiquito de entre 5 a 87 aminoácidos y es transportado fuera de la célula, donde se va a acumular, y entonces a través de un proceso de fosforilación se va a poder activar la expresión de ciertos genes. Ahorita vamos a explicar un poquito más a detalle cómo ocurre esto. El número 3 es una comunicación que se denomina crosstalk. Y esto es precisamente porque es una comunicación interespecies. Aquí no importa si son gram positivos o gram negativos, esta comunicación va a ocurrir entre ambas. Y se da precisamente la molécula AI2, que es un autoinductor 2, es la que está involucrada. Y esto va a ser, como les comentaba, entre gram positivos y negativos. Esto se ha identificado en esta molécula también el intercambio, de boro, que lo tenemos aquí. Y bueno, son moléculas de furanosilboratoriéster. Esto a su vez está producido por la proteína LUX-S. Entonces se fijan que está involucrando a LUX, que estamos hablando que era una comunicación entre los gram positivos y que los están utilizando, los gram negativos, y que lo están utilizando ahora ambos. Entonces es interesante ver que este tipo de comunicación se da entre 60 especies y más de eso de grupos bacterianos. Aquí tenemos un ejemplo de autoinductores en donde podemos ver que muchas de las bacterias que ya habíamos visto como gram positivas también tienen esta comunicación entre otras especies, el crosstalk. Entonces vemos aquí los bacillus, vemos las listerias otra vez, ahora vemos los streptococcus, los vibrios también.
Vemos aquí que están involucrados, vean, con factores de virulencia, con movilidad, con crecimiento, con formación de biopelículas. En muchos de estos se forman biopelículas. La bioluminiscencia, como los autoinductores van a ayudar a que esta bioluminiscencia se active. Entonces es realmente muy interesante. Y la última señalización que tenemos, yo creo que les va a sonar, les suena la palabra quinolona, ¿verdad? Estamos hablando de los antibióticos. Bueno, pues es interesante porque, ¿qué creen? Las pseudomonas utilizan este tipo de señalización y lenguaje. Entonces tenemos el autoinductor 3 y la señalización quinolona pseudomonas, que es esta última que está aquí. Entonces, bueno, las pseudomonas, que han sido el modelo de estudio de biopelículas, han sido una compleja especie, bueno, género, un complejo género y especie, sobre todo oleaginosa, en donde vemos que hay precisamente la resistencia de los antibióticos ha sido el parteaguas de estudiar también cómo se comunican las bacterias por este tipo de moléculas. Entonces aquí tenemos prácticamente la base de las moléculas de las quinolonas. Tenemos que las pseudomonas aeruginosas, pues es una bacteria que la involucramos en infectar o la infección de humanos, plantas, animales e insectos, y que estas infecciones son dirigidas gracias a la comunicación que se da entre estas bacterias por medio de estas señalizaciones, y aquí va a incluir los factores de virulencia. Entonces hay un mínimo de 3 autoinductores diferentes que son responsables del quorum sensing en este mecanismo. Tenemos estas moléculas que están aquí, la 2-etil-3-hidroxi-4-quinolona, 2 señales mediadas por acilomosebilactonas, y tenemos N3-óxido-decanoilomosebilactona. Entonces estas 3 moléculas que se han encontrado, 3 autoinductores, son los que causan el que haya fibrosis quística. Entonces es bien interesante cómo el encontrar estas moléculas nos hace darnos cuenta lo que está ocurriendo en esa comunicación interna en el paciente para que ocurra un mecanismo como es una infección como es la fibrosis quística. Ahora, si nosotros nos podemos saber, pues hay muchas más moléculas, ¿no? Pero las principales son las 4 que les presenté. Aquí tenemos muchas más, pero sin embargo, estas son las más estudiadas porque se encuentran en todo este tipo de procesos infecciosos. Los hongos, por su parte, también tienen su propia comunicación de quorum sensing. Aquí está el farnesol y el tirosol involucrados como moléculas principales, y el feniletanol y el triptofol. Sin embargo, esto no va a ser tema de esta plática porque estamos hablando un poquito más acerca de bacterias. Sin embargo, pues es importante que ustedes lo sepan. Ahora, vamos a ver algunos mecanismos. Esta parte la titulo Mecanismos bacterianos de adherencia, resistencia, generación de superbacterias. Entonces, esto se empata un poquito también con lo que platicaba el doctor Serna acerca de las biopelículas y de cómo en los alimentos se encuentran bacterias formadoras de biopelículas. Pero ¿por qué ocurre esto, no? Para poder entender, primero vamos a ver qué es un biofilm, una biopelícula. Esto va a ser una red constituida por microcolonias encapsuladas en matriz compuesta de exopolisacáridos o residuos de ácidos nucleicos y proteínas y algunos azúcares. Los biofilms van a hacer un trabajo en equipo realmente. Las bacterias van a integrar un sistema colectivo viviente en el cual va a proteger la entrada de agentes que no son deseados y va a hacer que fluya las moléculas de agua, nutrientes y la comunicación entre moléculas químicas en las bacterias. Entonces, esto constituye una ventaja para ellas, pero una desventaja para nosotros. ¿Por qué una ventaja para ellas? Bueno, pues en este tipo de sistemas, primero les confiere una alta resistencia a las condiciones hostiles. Nosotros somos parte de esas condiciones hostiles que tienen los microorganismos. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema inmune que afortunadamente funciona y les damos lata. Entonces, eso es parte de las condiciones hostiles que pueden presentar. Las bacterias se protegen contra compuestos antimicrobianos, biocidas, estrés químico como pH y oxígeno, estrés físico como presión, temperaturas, etc. Y crea un sistema perfecto que previene la deshidratación. Entonces, las bacterias van a estar a un mínimo de
digamos, de gasto energético para poder sobrevivir, y ahorita lo vamos a ver a detalle. Entonces, por lo tanto, la división no va a ser común en las biopelículas. ¿Por qué? Porque dividirse es un elevado costo energético. Entonces, las bacterias prefieren sobrevivir a seguir reproduciéndose. Y para sobrevivir, las bacterias necesitan estar en un estado prácticamente vegetativo o dormidas. Entonces van a poder estar acumulándose, decir, ¿necesito moverme? No. Se quitan los flagelos, se quitan las fimbrias, se quitan los pilis, o los pilis, bueno, los pueden o no utilizar, y van a decir, bueno, ¿necesito dividirme? No, el costo energético es demasiado alto. Entonces lo que hacen es guardar energías para poder sobrevivir, y entonces lo único que hacen es producir exopolisacáridos que van a brindar nutrientes al biofilm para poder estar en un largo periodo. Entonces, no solo los osos hibernan, también las bacterias lo van a hacer. Entonces, aquí nos empezamos a preguntar muy vagamente, porque ahorita lo vamos a ver, ¿por qué, como decía la doctora Silvia Ayuno, hay recurrencia a veces cuando ya se ha quitado el Helicobacter pylori del estómago y de repente en 6 meses, un año después, vuelve a aparecer una reinfección? ¿Por qué decía el doctor Serna que se quitaba, bueno, no es específicamente el doctor Serna, pero en general, que las Escherichia coli, por ejemplo, en vías urinarias, son un problema difícil de quitar, porque se quitan en un periodo de tiempo y vuelven a aparecer después? Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿realmente se erradicó la bacteria del organismo? ¿Realmente ya no está en las vías urinarias? Entonces cuando nos ponemos a pensar qué hacen las bacterias para sobrevivir y que el cuerpo, que nuestro sistema no se dé cuenta que están ahí. Entonces esto precisamente es lo que más nos va a interesar. Entonces las etapas de formación de biopelícula son así. Primero se adhiere reversible a una superficie, es decir, primero está censando la superficie en donde se va a adherir, puede o no adherirse, se pega y se despega para ver si va a funcionar o no. Después de esto, se adhiere de manera irreversible. Cuando se adhiere de manera irreversible, se deja de dividir y empieza a generar la formación de un material exopolimérico. La formación de microcolonias se da y el inicio de la maduración de la biopelícula. Entonces aquí ya empieza a hacerse como si fuera un chipotito en el cual están encerradas en una burbuja, por decirlo así, de material exopolimérico, y después se da la maduración de la biopelícula en estructuras de 3D, que se han hecho estudios en donde uno de los modelos es planar, pero el más exitoso para las bacterias es como si fuera una forma de hongo. ¿Por qué? Pues porque va a permitir que haya huecos. Dentro de estos huecos, o por estos huecos, van a haber la transferencia de agua y nutrientes y la remoción de desechos que no necesiten. Posteriormente, como número 5, vamos a tener la separación y dispersión de las células de biopelícula o del biofilm para la formación de uno nuevo. Es decir, cuando ya esté en una etapa en la que la biopelícula ya no va a resistir más, que esto puede ser días, meses, pero generalmente son años, así como lo escuchan, años, que ya decide la comunidad, por medio de las moléculas químicas, que ya no va a ser exitosa la biopelícula, entonces se disuelve y otra vez las bacterias, después de no haber tenido flagelos, de no haber tenido fimbrias, de estar en un estado dormido y solamente generar moléculas de comunicación para censar el ambiente, entonces vuelven otra vez a romperse y a generar otra vez los pilis y los flagelos para moverse hacia un nuevo sitio. Entonces es algo bastante interesante. Entonces vamos a ver un pedacito nada más de este video. Ricardo, ¿me ayudas a dejar? Nada más por ahí Vamos a ver nada más un pedacito. De hecho, quítale, no sé si tenga sonido, pero mejor quítaselo. Entonces miren, esto es así como que lo que les estaba explicando, pero de una manera animada. El modelo que se utiliza es Pseudomonas aeruginosas. Les digo, no lo vamos a ver todo porque está un poquito lento, pero para que vean cómo estas bacterias generan biopelículas y se quitan los flagelos de cierta forma y están en un estado mínimo. Las biopelículas han sido siempre un problema y han existido
desde siempre. Y lo primero que se empezó a estudiar pues fue la formación de biopelículas en sistemas biológicos como en la caries, como la formación de biopelículas dentales sobre los dientes. Por eso tenemos precisamente estos problemas, porque el ecosistema que hay en la boca pues es bastante nutrido, y pues más si no hay una higiene o remoción continua, pues esto va a hacer que se peguen en la dentina. Entonces, una vez que encuentra la bacteria en alguna superficie, esta sería la primera etapa, en donde censan si se pueden adherir o no a alguna superficie, y una vez que empiezan a comunicarse y dicen, no, pues sí se puede adherir, llega alguna bacteria que se adhiere y tiene éxito en la adherencia, y en ese momento puede ser que esta misma bacteria se divida o que algunas otras puedan llegar a unirse a la bacteria que ya está adherida. Una vez que hay algunas bacterias, empiezan a generar la comunicación del quorum sensing, se despiden de sus flagelos y empiezan a formar lo que es la matriz exopolisacárida. Entonces vamos a ver, se juntan, empiezan a formar la producción de exopolisacáridos, se despiden los flagelos, no los necesitan, eso es costo energético. Entonces se pueden agregar más o se pueden dividir entre ellas y van a empezar a comunicarse para generar esta matriz exopolisacárida.